Actividad número 4. Evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Integrantes: José Mesa Guaso e Isidro Mesa Campo. Tutor: Nereida Ortega. En el curso de Políticas y Desarrollos de la Educación Inclusiva. La inclusión abarca no solo la discapacidad, sino también factores como la diversidad cultural, étnica, de género y de aprendizaje, reflejando un entendimiento más amplio de lo que significa una educación inclusiva. Las políticas y legislación continúan evolucionando para responder a los retos actuales, incluyendo la crisis sanitaria global y los avances tecnológicos que requieren nuevos enfoques para garantizar una educación inclusiva para todos. A continuación, les presentaremos una línea de tiempo sobre la evolución de la política educativa inclusiva, tanto a nivel internacional como en Colombia, resaltando los hitos más importantes por cada una de las diferentes décadas. Década de 1940. Comenzamos en los años 40, un momento clave en la historia mundial. En 1948 se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual reconoce el derecho de todas las personas a la educación. Aunque en ese entonces no se hablaba directamente de la inclusión, este documento sienta las bases del principio de no discriminación. En Colombia, durante esta década, aún no se promulga ninguna legislación relacionada con la educación inclusiva. (1960) Avanzando a los años 60, encontramos la Convención de la UNESCO contra la discriminación en la enseñanza en 1960. Este instrumento prohíbe cualquier forma de discriminación en el acceso a la educación. En el contexto colombiano, aunque no existen leyes específicas sobre inclusión, ya se empieza a adoptar el enfoque de igualdad de oportunidades. En el ámbito histórico es importante mencionar que este fue un periodo de fuerte influencia de movimiento por los derechos civiles a nivel global. Década de 1970. En la siguiente década, la de los 70, se destaca la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, emitida en 1971. Es uno de los primeros documentos que reconocen explícitamente a los derechos educativos de las personas con discapacidad intelectual. En Colombia aún no hay una legislación clara, pero ya se empieza a reconocer, al menos de forma general, los derechos de las personas con discapacidad. Este periodo también coincide con el fortalecimiento de instituciones nacionales como el ICFES. Década de 1980. Durante los años 80 se firma la Declaración de los Derechos del Niño en el año de 1989. Este documento ratifica el derecho de la educación sin discriminación de ningún tipo. En Colombia, aunque no hay normativas específicas, ya se incorporan ideas de inclusión en políticas sociales más amplias. En esta década, el país se enfrentaba a una crisis económica y política, lo que también afectaba el sistema educativo. La década de los 90 marca un cambio radical. A nivel internacional se destacan la Declaración Mundial sobre Educación para Todos en Helsinki en 1990 y la Declaración de Salamanca en 1994, que impulsa la educación inclusiva como un derecho para todos. En Colombia, la Constitución de 1991 reconoce los derechos de las personas con discapacidad y la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, introduce los principios de atención a la diversidad. Este momento también coincide con la apertura económica del país y un nuevo enfoque en políticas sociales. Ya en el nuevo milenio, el Foro Mundial sobre la Educación de Dakar 2000
y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2006 refuerzan la inclusión como un derecho humano. En Colombia surgen el Decreto 2082 del 2002 y la Ley 1145 de 2007, que comienzan a organizar la oferta educativa para personas con discapacidad. Durante estos años también se promulga la Ley de Infancia y Adolescencia, fortaleciendo la protección de los menores. La década del 2010. La década siguiente consolida la inclusión como un principio central en la educación global. En 2015 se adopta la Declaración de Incheon y se lanza el ODS 4 dentro de la Agenda 2030, ambos con fuerte énfasis en la equidad. Colombia responde con la Ley Estatutaria 1618 de 2013 y el Decreto 1421 de 2017, quien define de forma clara la educación inclusiva para personas con discapacidad. Un hito nacional relevante fue la firma de Acuerdo de Paz en 2016, que también impulsó la discusión sobre la equidad e inclusión. Reflexión final: es importante distinguir que mientras la legislación establece el marco jurídico, las políticas públicas reflejan la voluntad práctica de implementar la inclusión. Ambas deben trabajar de la mano para garantizar el derecho a la educación equitativa y de calidad. A través de esta línea de tiempo hemos visto cómo la educación inclusiva ha evolucionado de manera gradual, desde el reconocimiento de derechos básicos hasta una visión amplia de la diversidad. Gracias por acompañarnos.